Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Espero que estén tan emocionados como la maestra Diana Florisa Cortés y yo por iniciar con esta clase de matemáticas para sexto grado. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, María. Estamos en una sesión más de matemáticas, contenta de iniciar una nueva semana, una nueva clase que nos permitirá aprender más sobre múltiplos comunes de 2 o más números. Ay, maestra, la verdad es que me emociona aprender algo más cada día, porque con el tiempo he confirmado la importancia de las matemáticas para muchos aspectos de nuestra vida. Así es, las matemáticas son una herramienta que podemos utilizar en diversas situaciones, y no solo para resolver problemas, sino para comprender mejor una situación e informarnos. Maestra, por cierto, aquí está ya Ajo listo como siempre para recordarnos e informarnos las medidas de prevención que podemos utilizar ante la presencia del COVID-19, con la finalidad de tomar decisiones asertivas para el cuidado de nuestra salud. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas, también las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Bien, María, el día de hoy vamos a continuar analizando situaciones que están relacionadas con múltiplos, particularmente con múltiplos comunes de 2 o más números. Uy, maestra, pero recuerdo que hace mucho que ya vimos ese contenido de múltiplos. Más o menos fue por el mes de febrero. Pero no importa qué tan cercano o lejano haya sido el estudio de este contenido, pues es algo que hemos seguido usando. Por ejemplo, en alguna de las clases que hemos tenido posteriores a esa clase donde relacionamos varios contenidos matemáticos con el uso de los múltiplos, de los números, como el cálculo del volumen o en la proporcionalidad. Es cierto, maestra. En algunas de las tablas que completamos había valores que eran múltiplos de otros números. Vamos a recordar rápidamente algunas características de los múltiplos de algunos números que ya estudiamos. Observen la imagen y relacionen los textos de ambas columnas. La pregunta 1 dice así: ¿cuál es una de las características de los múltiplos de 2? ¿Con cuál respuesta se relaciona? ¿A, B o C? Anoten las respuestas en su cuaderno. Pregunta 2. ¿Cuáles son las características de los múltiplos de 5? Analicen las posibles respuestas. Y pregunta 3. ¿Cuáles son las características de los múltiplos de 10? Maestra, yo ya tengo mis respuestas aquí todas mentalmente. Muy bien. Los invito a que en casa verifiquen si sus respuestas coinciden con las que nos va a proponer María. Por favor, lee y comparte tus respuestas. Por supuesto, maestra. Es 1 con C, es decir, la característica de los múltiplos de 2 es que todos son pares. Efectivamente, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y todos los demás múltiplos de 2 que pudiéramos decir son números pares. Es decir, terminan en 0, 2, 4, 6 u 8. Continuamos. Sí,
La pregunta número 2 la relacioné con la respuesta del inciso A, porque los múltiplos de 5 son números que terminan en 0 y 5. Y finalmente la pregunta 3 con el inciso B, porque todos los múltiplos de 10 son los números que terminan en 0. Excelente, María. Esto nos ayudó a recordar algo sobre el tema de los múltiplos de un número, pero hay aún mucho más para hablar de los múltiplos. ¿Tenemos otra actividad, maestra? Claro, para continuar los invito a ver la siguiente cápsula de Carola y Agustín. Hola, Carola. Hace días que no te veo. ¿Cómo estás? ¿Carola? ¿Carola? ¡Carola! ¿Ah? Hola, Agustín. Perdón, no te había visto. Ay, pues ¿en dónde andas? ¿En qué piensas? Estoy analizando un desafío que nos propuso la maestra Diana en la clase de matemáticas. Le he estado dando vueltas por días. Oh, supongo que fue algo muy interesante. Pues, ¿cómo era el desafío? Fíjate que un día el señor Adolfo recogió 90 manzanas de su huerta para venderlas. ¿Vender manzanas? No creo que sea una situación tan difícil. Les pones el precio de venta a las manzanas y listo, a vender se ha dicho. Espera. Esa no es toda la información. El señor Adolfo le repartió a cada una de sus hijas la cantidad de manzanas que debían vender. Mira, María, la mayor, debía vender 50 manzanas. Sara, 30 manzanas. Y Elodia, la menor, las otras 10. Bueno, eso tampoco lo veo tan difícil, la verdad. Ay, espera. Ahora viene lo más interesante. Escucha. Las 3 tienen que vender al mismo precio las manzanas. Y al final, las 3 deben obtener la misma cantidad de dinero. ¿Qué? No, no. Eso está imposible, porque no tienen la misma cantidad de manzanas. Así que, ¿cómo van a obtener la misma cantidad de dinero? Así es. Pero la maestra dijo que sí se podía encontrar una respuesta. ¿Y qué crees? ¿Qué? ¡Que sí! ¿Ah? Sí la encontramos. Pero sigo pensando en lo interesante que estuvo. No, bueno, pues ahora sí ya despertaste mi curiosidad. Cuéntame, ¿cómo lo resolvieron? Fíjate bien, ¿eh? Agustín, mira. María empieza a vender 7 manzanas por 10 pesos. Así que Sara y Elodia también comenzaron a vender sus manzanas al mismo precio. Pero no podrán reunir la misma cantidad de dinero porque no tienen la misma cantidad de manzanas. Pues yo pensaba lo mismo. Sin embargo, fíjate bien en esto. ¿Ah? Teniendo como precio 7 manzanas por 10 pesos, María vendió en total 49 manzanas. Sara vendió 28 y Elodia 7. Bueno, pero no veo de qué manera cada una puede juntar la misma cantidad de dinero si además les quedaron manzanas por vender. Pues justamente, el secreto está en las manzanas que le sobraron. Fíjate bien, a María le sobra 1, a Sara le sobran 2 y a Elodia 3 manzanas. No, pues no encuentro la respuesta y ya me puse nervioso, Carola. Por más que pienso, parece imposible. A ver, Agustín, respira. Hay que mantener la calma para pensar con mente calculadora. María y sus hermanas pensaron astutamente cómo hacerle para obtener el dinero que les faltaba. Bueno, pero ¿qué hicieron? Ya no la hagas de emoción, Carola. Esto es lo más emocionante. María vendió la manzana que le sobraba en 30 pesos. Ajá. Acuérdate que las 3 hermanas tenían que vender al mismo precio las manzanas. Así que Sara vendió las 2 manzanas que le sobraban en 30 pesos cada una y obtuvo 60 pesos. Ah, entonces Elodia también tuvo que vender cada manzana que le sobraba en 30 pesos. ¡Efectivamente! Elodia vendió las 3 manzanas que le sobraron en 90 pesos. Vaya, qué inteligentes. María primero obtuvo 70 pesos de la venta de 49 manzanas, más 30 pesos de la manzana que le sobró. En total obtuvo 100 pesos por las 50 manzanas que le dio su papá a vender. Así es, Agustín. Mientras que Sara, con la venta de las 2 manzanas que le sobraron, obtuvo 60 pesos, reuniendo un total de 100 pesos como María. Pero lo más impresionante es el caso de Elodia.
Ella en la primera venta solo llevaba 10 pesos y al final vendió las 3 manzanas que le sobraban en 90 pesos. ¿Qué hizo? ¡Sí! ¡Qué manera de emparejarse! Sorprendente, ¿no? Lograron el desafío de vender las manzanas al mismo precio y juntar cada una la misma cantidad de dinero, tal como su padre les había puesto como condición. Oye, estuvo muy interesante, Carola. Gracias por compartir esa resolución, ¿eh? Ahora comprendes por qué estaba tan metida en mis pensamientos. ¿Verdad, Agustín? Sí lo entiendes, ¿no, Agustín? Agustín. ¡Agustín! Ay. Adiós, Agustín. Qué interesante. Parecía imposible, pero es como un acertijo, ¿no, Carola? ¿Carola? ¡Carola! ¡Carola! ¿Qué les pareció la situación que nos comparten Carola y Agustín? Era un juego de números y de multiplicaciones. De repente no estaba entendiendo nada y estaba preocupándome, pero al final, al ver las tablas, todo tuvo más sentido y ya logré comprender la historia de las 3 hermanas y la venta de las manzanas del huerto de su papá. ¿Verdad que parecía un misterio sin solución? Pero ahora quiero que los alumnos y las alumnas en casa y tú, María, observen con atención la información que muestra una de las tablas que hicieron para resolver el problema, ya que, como lo mencionas, nos permite comprender mejor la situación. Vamos a enfocarnos en las columnas centrales que están marcadas con una flecha. ¿Ya las vieron? Sí, maestra, ya las identifiqué perfectamente y ya estoy lista para contestar cualquier pregunta. Me gusta tu entusiasmo, María. Así es que, a ver, ¿me puedes decir qué tienen en común los números que acabamos de ver? A ver. Me parece que son los números de la tabla del 7. ¿Ustedes en casa creen que María está en lo correcto? ¿Cómo lo podemos comprobar? Ya sé cómo comprobarlo. Puedo buscar el número entero que multiplicado por 7 me da 7 y luego 28 y después hago lo mismo para el 49. Y entonces así tenemos que, por ejemplo, 7 por 1 es igual a 7. 4 por 7 es igual a 28. Y 7 por 7 nos da como resultado 49. Exacto. Es una manera de comprobar que el 7, el 28 y el 49 son múltiplos de 7. Además, el 10, 40 y 70 son respectivamente las cantidades en pesos obtenidos en la primera venta de manzanas que cada hermana hizo, y son múltiplos de 10 porque terminan en 0. Es cierto, maestra. Ahí está usando una de las características de los múltiplos de 10. Muy bien. Esa descripción que hace referencia a las características de los múltiplos de 10 es algo que conocemos con el nombre de criterio de divisibilidad. Esto es, que podemos decir que un número se puede dividir exactamente entre 10 si termina en 0. Recuerdo que eso ya lo había visto. Entonces decimos que todo número que termina en 0 se puede dividir exactamente entre 10. Exacto. Ahora tengo una situación más que proponerles. A ver, maestra, somos todo oídos. En el pizarrón, fíjense bien, tenemos 2 rectángulos. Observen los números que hay dentro de cada rectángulo. ¿A qué número corresponden los múltiplos del rectángulo A? Del rectángulo A, veamos. Veamos los números. 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Ya sé, son múltiplos del 2. Efectivamente, son los múltiplos de 2, solamente hasta el 50. Y los múltiplos del recuadro B, ¿a qué corresponden? Veamos, tenemos 5, 15, 25, 35, 45. Yo sé. Son los múltiplos de 5. Muy bien. Si son los múltiplos de 5 hasta el 50, ahora la tarea es cruzar los 2 rectángulos de tal manera que se destaque claramente cuáles son los múltiplos que tienen en común el 2 y el 5. Es decir, los múltiplos de 5 que también son múltiplos de 2 y los múltiplos de 2 que también son múltiplos de 5.
¿Cuáles son los múltiplos comunes a 2 y a 5? Maestra, ya identifica los múltiplos que aparecen en el recuadro de los múltiplos de 2 y que también aparecen en el recuadro de los múltiplos de 5. Bien, ahora pensemos, ¿de qué manera podemos acomodar los números que hay en los rectángulos para mostrar cuáles son los múltiplos de 2, cuáles son los múltiplos de 5 y cuáles son los múltiplos tanto de 2 como de 5? A mí se me ocurre que... ya sé. A ver, compártenos tu idea, por favor. Primero, verifico que ya tenga los múltiplos comunes de 2 y 5 que aparecen en los dos rectángulos. Después, acomodo los rectángulos de tal manera que queden empalmados de un lado y se genere el espacio suficiente para anotar los múltiplos que tienen en común, el 2 y el 5, y los cuales son el 10, el 20, el 30, el 40 y el 50. Luego, en cada recuadro anoto los múltiplos de cada uno de los otros números. Muy bien hecho, María. ¿Por qué creen que se les nombra múltiplos comunes? Pues como se dijo, se llaman múltiplos a los números que son el resultado de una multiplicación de dos números y comunes, pues porque son múltiplos de los dos números, es decir, se encuentran en los dos rectángulos. Exactamente. En nuestro ejemplo, son múltiplos comunes porque los encontramos como múltiplos de 2 y también como múltiplos de 5. Maestra, ¿por eso es que 10 es un múltiplo común de 2 y de 5? Porque aparece en los múltiplos de 2, pero también los encontramos en los múltiplos de 5, ¿cierto? Así es, María. Los múltiplos pueden ser comunes a 2, 3 o más números, como los que acaban de encontrar. Por ejemplo, encontramos que 30 es múltiplo de 2 y de 5, pero también es múltiplo de 3, de 6, de 10 y de 15. Sí, porque 5 por 6 es 30, como 10 por 3 o como 15 por 2. En todos los casos el resultado es 30. Ahora sí, como Agustín y Carola analizaron múltiplos, es momento de que nosotros apliquemos nuestros conocimientos en el desafío 74, llamado Sin cortes, que se encuentra en la página 136 del libro de texto. María, por favor, ¿nos puedes leer la consigna 1, el problema 1, con su primer inciso? Por supuesto, maestra. Dice así. En equipos resuelvan los siguientes problemas. Se requiere cubrir un piso rectangular de 450 centímetros por 360 centímetros con losetas cuadradas de igual medida. No se vale hacer cortes, es decir, el número de losetas tendrá que ser un número entero. Inciso A. Escriban 3 medidas que pueden tener las losetas para cubrir todo el piso. Maestra, se me ocurre que una opción puede ser que hagamos líneas en el piso que formen recuadros y después medimos el tamaño de lo que quedó. Necesitaríamos un espacio mucho más grande de lo que tenemos aquí para hacer lo que propones, pero pensemos, primero analicemos la información que nos brinda el problema para cubrir con losetas un piso de forma rectangular que mide 450 centímetros por 360 centímetros. Ay, creo que mi idea de trazar recuadros así en el piso iba a ser muy cansada de más, ¿verdad? Y se me olvidaba que puedo visualizar en mi mente el rectángulo o también hacer un dibujo para representarlo. Así es, imaginemos un piso de forma rectangular en el cual tenemos dos dimensiones. Largo 450 centímetros y ancho 360 centímetros. Imaginemos las líneas que María nos propone para trazar cuadros en ese piso. Algo así como hacer una retícula. ¡Ah, ya entendí! Los cuadros son las losetas y las losetas cuadradas las venden de diferentes tamaños. Así es, para cubrir un piso con las medidas señaladas específicamente y sin que sobre ni se corten las piezas. ¿Cuáles serían las opciones con respecto al tamaño de las losetas de forma cuadrada que podemos comprar?
Creo que ya tengo una idea de cómo solucionarlo, maestra. Lo voy a hacer en el pizarrón, a ver si me sale. Pongan mucha atención. Adelante, María. Muy bien. Entonces, imaginemos que este rectángulo es el piso. Y aquí tenemos las medidas de sus dos dimensiones. Y la de largo y la de ancho. Perdón, al revés. Este es el largo y este es el ancho. Me acordé de que los múltiplos de 10 terminan en 0 y me di cuenta de que el 450 y el 360 terminan en 0. Muy buen camino, María. Ya vi por dónde vas. A ver, continúa. Entonces me estoy imaginando colocar losetas cuadradas para cubrir el largo de piso y luego colocar otra franja de losetas para cubrir el ancho. Aquí así y así. Y para cubrir el largo necesito 45 losetas cuadradas de 10 centímetros por lado y para cubrir el ancho requiero de 36 losetas. Entonces, las losetas cuadradas que usé serán de 10 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho, es decir, 10 por 10. Así es, porque si multiplicamos 10 centímetros del lado que tiene cada loseta por 45 losetas, es igual a 450 centímetros. Esto nos da la medida exacta del largo del piso que vamos a cubrir. Y si multiplicamos 36 losetas por 10 centímetros, tenemos 360 centímetros, que corresponde a la medida de ancho del piso. De esta forma, comprobamos que los cálculos que María realizó son correctos. Maestra, y creo que ya tengo otra medida para las losetas y ¿se la puedo compartir? Qué bueno que ya encontraste otra medida. Recuerda nada más que las dimensiones del piso son de largo 450 centímetros y 360 centímetros de ancho. Explícanos tu idea. Muy bien. Pensando en que la primera loseta cuadrada mide 10 centímetros en cada una de sus dimensiones, estaba pensando si podemos usar losetas cuadradas de 20 centímetros por lado. Pero para cubrir el largo me faltarían aquí 10 centímetros. Entonces, la verdad es que no me sirve esa medida. ¿Qué te parece si continúas con tu estrategia y lo intentas con una loseta cuadrada del número que sigue a 20, que sería 30 centímetros por lado? Esa es una muy buena idea, maestra. A ver, pensando. Con losetas de 30 centímetros por lado, si ocupo 10 losetas, pues serían cubiertos 300 centímetros de largo. Y si agrego 2 losetas más, cubriría 60 centímetros más. Así ya tengo cubierto el ancho del piso, por ejemplo, es decir, los 360 centímetros. Vas muy bien. De esa manera ocuparías 12 losetas cuadradas para cubrir los 360 centímetros del ancho del piso. Ahora analicemos si ese tamaño de loseta cuadrada nos sirve para cubrir el largo del piso. A ver, con 10 losetas cuadradas de 30 centímetros por lado me permiten cubrir 300 centímetros de largo. Y si pongo 5 losetas, eso cubriría 150 centímetros más. Entonces ya lo encontré, maestra. Necesitaría 15 losetas cuadradas de 30 centímetros por lado para poder cubrir el largo del piso. Como podemos observar en la imagen, con las dimensiones que encontró María, se pueden colocar 15 losetas cuadradas para cubrir el largo y 12 losetas para cubrir el ancho. 15 por 12 es igual a 180 losetas cuadradas de 30 centímetros por lado que se requieren para cubrir los 162,000 centímetros cuadrados del piso, ya que mide 450 centímetros de largo por 360 centímetros de ancho. Maestra, y aquí hemos aplicado el concepto de múltiplos comunes. ¿En qué te diste cuenta de eso, María? Porque 45 por 10 es igual a 450. Por lo tanto, 450 es un múltiplo de 45 y 10, pero también lo es de 30 y 15, porque 15 por 30 son 450. Entonces, 450 es múltiplo común de 45, 10, 15 y 30.
Muy buena reflexión, María, acabas de realizar. Alumnos y alumnos, ¿ya se dieron cuenta de la relación de los números que hemos trabajado? El 10, 15, 30 y 45 tienen como múltiplo común el 450. 10, 12, 30, 36 tienen como múltiplo común a 360. De esta manera, comprobamos que 450 es múltiplo común de varios números, al igual que 360. Maestra, nunca me había puesto a pensar que un número pudiera ser múltiplo común de tantos números. Así es, y todavía faltaron de mencionarse muchos otros números. En nuestra vida siempre hacemos uso de las matemáticas. Así que espero, alumnas y alumnos, que sigamos juntos aprendiendo en las clases que nos faltan para cerrar el ciclo escolar. Hasta mañana. Hasta mañana, María. Hasta mañana, maestra Diana. Muchas gracias a ustedes también por sintonizarnos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienen la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Losetas cuadradas, de matemáticas de 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Diana y yo. Nos vemos, hasta la próxima. A continuación, Ciencias Naturales. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos, hasta la próxima. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y, sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia.